Presidente, además de sus mensajes ayer en redes sociales, ¿cuál es su postura respecto a lo que sucedió ayer en Perú? El gobierno de México va a reconocer a la presidenta que nombró el Congreso de ese país y preguntarle también si habrá alguna acción o gestión del gobierno mexicano para buscar que Pedro Castillo se exilie en México. Bueno, yo ya fijé mi postura desde ayer. La política exterior de México tiene como principio la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y nos vamos a ceñir, nos vamos a ajustar a los principios de política exterior. Sí lamentamos mucho lo que sucedió porque desde que ganó legal, legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara. Entre otras cosas, y eso es lo que más lamento, porque lo consideraban serrano. Una vez me comentó de que cuando caminaba por Lima, habían señoras que cuando pasaba hacían esto, muy ofensivo, se tapaban la nariz. Nosotros hemos padecido de ese racismo que no se debe de permitir en ningún lugar del mundo. Las mujeres del conservadurismo en la época de Juárez, cuando iban al baño decían, voy al Juárez. Entonces, muy lamentable, estuvo siempre acosado, lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Pero es la decisión que tomaron estas élites. Yo no creo que sea lo mejor para los pueblos. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad, 5 presidentes en 6 años. ¿Quién sufre? El pueblo. Todo por los intereses de las élites. La señora hija del expresidente Fujimori, Vargas Llosa, que está ya muy cerca de la realeza en España. Y así, estos grupos políticos, económicos, élites, no piensan en el pueblo. Ayer que pasaron estos hechos, pues yo lo que imagino es que ya tenían todo para destituirlo. Imagínense el precepto legal
incapacidad moral. Está en la Constitución, ¿no? Y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir, pues toma una decisión de desaparecer el Congreso, pues eso lo que precipitó pues fue su destitución y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven pues muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad, para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia. Lo demás, lo político, pues ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos. Ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando autoridades legales, legítimamente constituidas, más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites. Entonces van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen, y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia.
Pero esto, bueno, pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú. Por eso, mi recomendación a los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política y que quieren hacerlo porque sinceramente desean servir a los demás y quieren transformar, no quieren continuar con más de lo mismo, porque la política, entre otras cosas, es hacer historia, es transformar, no es ocupar cargos, no es la parafernalia del poder, mucho menos hacer dinero. La política es una actividad del más alto nivel moral, de la más alta jerarquía espiritual. Entonces, ¿cuál es la lección? Hay que gobernar para el pueblo. No se debe confiar en los que supuestamente son líderes de opinión, no pertenecen a la llamada clase política. Ahí hay mucha falsedad. Y antes, y todavía se piensa que la política es estar bien con los potentados, es estar bien con los dueños de los medios de información, es estar bien con los intelectuales alcahuetes. No, hay que estar bien con el pueblo por dos razones. Una que es fundamental, por humanismo, porque gobernar es atender a todos, pero fundamentalmente a los más necesitados. Esa es una razón. Y la otra es que el pueblo no es malagradecido. El pueblo es leal. Si se voltea a ver al pueblo, si se respeta al pueblo, si se ayuda al pueblo, se cuenta con el pueblo, se tiene siempre una base social para sostener a un gobierno que busca cambios y que busca transformación. No hay más que eso. Si existe esa base social, se puede avanzar. Y hemos hablado de ejemplos. ¿Por qué se revirtió el golpe de Estado en Bolivia? Porque los indígenas, los pobres, que se quedaron callados y que actuaron con mucha prudencia y no cayeron en la trampa de la violencia, cuando ya pensaban
los golpistas que tenían el control y llaman de nuevo elección, los que se habían quedado callados de manera prudente vuelven a votar por el movimiento que los volteó a ver. ¿Por qué gana Lula en Brasil? Porque a los que ayudó no se olvidaron de él. ¿Dónde gana? En las zonas más pobres. Yo les hablaba ayer de cómo se iba reduciendo mi ventaja cuando fui candidato a jefe de gobierno, y de traer 10, gané con 3% de panzazo. ¿Quién me sacó adelante? La gente de Iztapalapa. ¿Quiénes me sacaron adelante cuando el desafuero? El pueblo. Esa es una elección, no falla. Fue lamentable, doloroso lo que le pasó a un hombre bueno como Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, un santo. Pero no pudo o no supo construir una base social. No le permitieron, y él tenía una concepción distinta del problema de la tierra, y no se dio la unidad con Zapata, que era lo que le hubiese permitido enfrentar a los porfiristas e integrantes del viejo régimen, que al final fueron los que lo sacrificaron. Todos los militares que participaron en el golpe, Huerta, Blanquet, Bernardo Reyes, todos porfiristas. Agréguenle la labor del embajador de Estados Unidos en México, cuyo nombre es preferible olvidar. Entonces, la lección es esa. Pueblo, que solo el pueblo puede salvar al pueblo.